Cada hora es ahora. Mega Noticias Tepic. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio informativo. Soy Alberto Cardona, a nombre de mi compañero Enrique Guzmán, que se encuentra de vacaciones, pero muy pronto volverá. Le doy la bienvenida. Vamos a hablar de este tema. Oiga, estamos en el temporal de lluvias y el mayor daño que están causando, pues lo que son los estragos de los vientos y del aguacero, es la caída de árboles. Sí, arbolado que está afectando tanto a ciudadanos por encharcamientos, por desbordamientos de canales, arrastre, también de vehículos, pero además árboles que están cayendo y que ya han afectado bardas, 30 escuelas y además los automóviles de la ciudadanía. Aquí, el tema de hoy. Ahorita los más de conflicto fueron los de Libramiento, que se nos cayeron en Reina Yar, por acá por Palacio de Gobierno, en la cantera, o sea, de antemano, pues sí, nos reportan 50, 60 árboles caídos ahorita que están fuertes las lluvias. Vialidades colapsadas por la caída de grandes ejemplares que han cedido ante el azote de los fuertes vientos, daños a casas, automóviles e incluso en los centros escolares. Nadie ha estado a salvo de este temporal. 50 árboles se han caído en las escuelas, ¿verdad? Aproximadamente yo creo que unas 30 escuelas han recibido daños, principalmente aquí en la ciudad de Tepic. Pero, ¿y la autoridad? ¿Qué está haciendo? Hemos tenido mucho trabajo en ese aspecto, pero también mucho trabajo de prevención que se llevó a cabo, atendiendo más de 150 solicitudes. Sin embargo, el personal operativo es insuficiente y ante el inminente peligro de tener un árbol de gran tamaño cercano a su hogar, el problema para muchos ciudadanos sigue siendo el mismo. Si deciden podar un árbol por cuenta propia para prevenir una tragedia, pueden ser sancionados. Generalmente hacemos el acercamiento cuando detectamos que están haciendo o que están llevando a cabo una poda, se solicita el dictamen correspondiente. ¿Cuánto asciende la multa mínima por meterle mano al arbolado? Sí, son 40 UMAS. En caso de que, dada la circunstancia y la situación, proceda a un proceso de multa, son hasta 40 UMAS, que son un poquito más de 4,000 pesos. Mientras los árboles continúan cayendo con cada tormenta y las cuadrillas no alcanzan a atender todos los reportes, muchos habitantes sienten que viven en un auténtico México mágico, donde ni lo hacen, ni lo dejan hacer. Con una edición de Kenny Alvarado, Alberto Cardona. Mega Noticias. Imagínense ahí las consecuencias. Nosotros no estamos a favor de que la ciudadanía realice estas actividades sin el dictamen previo de la autoridad. Pero entonces, ¿la autoridad qué está haciendo? Porque ni realiza su trabajo, pero sí están filosos sobre el ciudadano para arremeter con esto que son las sanciones. Vámonos con otro tema, el tema del día de hoy, porque los alumnos del sector básico, tanto de primarias principalmente, primarias y secundarias, pero principalmente de primarias, están teniendo problemas con el aprendizaje. Vienen arrastrando problemas desde la pandemia del 2020, pero ahora se les están dificultando las matemáticas y entender lo que leen. La pandemia de COVID no solo dejó el miedo a volver a encerrarnos, también dejó un rezago educativo que todavía tiene contra las cuerdas a miles de estudiantes en Nayarit. De acuerdo con el director de los Servicios de Educación Pública en el Estado, Eduardo Villarreal Güereña, las materias donde más batallan los alumnos de educación básica son matemáticas, ciencias y comprensión lectora. En pocas palabras, muchos niños leen un texto, pero no logran entender lo que dice. El funcionario reconoció que la transición al modelo de la nueva escuela mexicana, sumada a las secuelas del aprendizaje perdido durante la pandemia, mantienen un rezago importante. Se definieron líneas de acciones muy precisas para fortalecer pensamiento matemático, la comprensión lectora, justamente las ciencias. Entonces vamos por buen camino. Se aplica un instrumento aquí en Nayarit, un instrumento de monitoreo de aprendizajes que nos permite justamente estar observando si las decisiones que se toman son las indicadas o si hay que cambiar algunas líneas de acción. Alberto Cardona, Mega Noticias.
A ponerse entonces las pilas allá en casita con los niños para que en este temporal de vacaciones no vayan a atrasarse todavía más de lo que ya están rezagados. Bien, vamos ahora, es momento de entrar a las breves locales. Los celulares y las redes sociales se han convertido en una nueva preocupación para maestros y padres de familia. El presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Jorge Alvarado, advirtió que cada vez son más los niños de primaria y secundaria que tienen acceso a estas plataformas desde edades muy tempranas, lo que los expone a contenidos peligrosos como los llamados retos virales. El legislador señaló que la inquietud del gremio docente radica en que muchos menores, por buscar popularidad o aceptación en Internet, terminan participando en desafíos que ponen en riesgo su integridad física e incluso su vida. El diputado hizo un llamado a madres, padres de familia y docentes para mantenerse atentos al uso que los menores hacen de sus teléfonos celulares y las redes sociales, promoviendo la supervisión y el diálogo constante para evitar que caigan en este tipo de prácticas que, en varios casos, han terminado en tragedia. Alberto Cardona, Mega Noticias. Un trabajador de la construcción de aproximadamente 50 años fue asaltado la noche del domingo en Tepic, luego de quedarse sin transporte público y caminar rumbo a su domicilio en Jalisco. Al llegar a la Avenida de la Cultura, frente a la Facultad de Enfermería, 2 sujetos presuntamente lo amenazaron con un arma blanca y le quitaron su cartera, donde sustrajeron 700 pesos antes de escapar. Tras el asalto, un taxista auxilió al trabajador y solicitó apoyo al 911, donde los elementos de la Policía Municipal acudieron a entrevistarlo sobre el Boulevard Tepic, Jalisco, cerca del Ceticín. La víctima proporcionó características de los presuntos responsables, sin embargo decidió no presentar una denuncia formal porque buscaba regresar cuanto antes a su domicilio para reunirse con su familia. Carla Navarrete, Mega Noticias. Del 20 al 26 de julio, operativos realizados en distintos municipios de Nayarit dejaron 18 personas detenidas, además del aseguramiento de armas, vehículos, droga y equipo táctico. En las acciones participaron el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina y autoridades estatales, con apoyo de las Fiscalías Federal y Estatal, como parte de los trabajos de seguridad desplegados en la entidad. Entre lo asegurado destacan 14 armas largas, 1.144 cartuchos, 22 cargadores, 820 kilogramos de marihuana, 3 artefactos explosivos improvisados y 8 vehículos. Además, fueron destruidos 5 campamentos y aseguradas 6 motocicletas, 4 inmuebles, 43 máquinas tragamonedas y 20 toneladas de mineral. Los detenidos y los indicios quedaron a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones. Carla Navarrete, Mega Noticias. Pues bueno, ahí está este tema de seguridad. Así es que pues nosotros le solicitamos que mande su reporte, ya lo sabe, tenemos esta línea de contacto aquí en Mega Noticias 311-125-53-73, en donde recibimos todas sus quejas, todas sus denuncias y sobre todo, porque ya lo sabe, este espacio está hecho y pensado para usted como la voz de la ciudad y sobre todo porque aquí sí le hacemos caso a estas noticias. Vamos ahora al editorial que presenta este tema a discusión, la justicia en México. ¿Es realmente para todos? La detención y vinculación a proceso del exgobernador Ernesto Rufo abre una pregunta inevitable. ¿La justicia en México se aplica con la misma velocidad y con la misma severidad para todos? Si existen pruebas contra Rufo, que se investigue y que la justicia determine su responsabilidad, sin privilegios, pero también sin condenas anticipadas o como mera cortina de humo para distraer de los graves problemas del país. El problema aparece cuando la Fiscalía actúa con premura para encarcelar opositores, mientras siguen ahí los señalamientos públicos que han rodeado a personajes como Adán Augusto López, al exgobernador Rubén Rocha Moya o a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, sin que se investigue y mucho menos se sancione si corresponde. La pregunta no es quién pertenece a qué partido, la pregunta es, ¿hay pruebas? Por el bien de la democracia mexicana, México necesita una fiscalía independiente que haga valer la ley y el Estado de Derecho. Yo le invito a que siga en contacto y sobre todo viendo los contenidos de Mega Noticias. Muy buena tarde.